Capítulo 3. Principios sustantivos o de fondo que informan al derecho concursal. Sección primera. Principio o regla de la par condictio creditorum. Planteamiento tradicional. El principio rector del derecho concursal. Punto 36. Generalidades. El principio de la par condictio creditorum, igual condición de los acreedores o igualdad de trato, tiene por objetivo distribuir entre los acreedores el producto de la realización de los bienes del deudor, bajo un plano de paridad, para obtener la satisfacción armónica del crédito en forma igualitaria. El artículo 2469 del Código Civil consagra este principio al disponer que los acreedores podrán exigir que se vendan todos los bienes del deudor hasta la concurrencia de sus créditos, para que con el producto se les satisfaga íntegramente si fueren suficientes los bienes y en caso de no serlo, a prorrata cuando no haya causas especiales para preferir ciertos créditos. Punto 37. Consagración legal. Varios preceptos de la Ley 20.720 consagran este principio. Primero, la prohibición de disponer los bienes comprendidos en el deshacimiento y de pagar a cualquier acreedor en perjuicio de los demás, artículo 130. Segundo, la fijación irrevocable de los derechos de los acreedores, artículo 134. Ello tiene por objeto evitar que los créditos cambien de naturaleza una vez pronunciada la resolución de la liquidación. Tanto el crédito balista como el preferente mantendrán su calidad de tal. Tercero, suspensión de ejecuciones individuales al deudor, artículo 135. Es incompatible con el procedimiento colectivo el ejercicio de acciones individuales de los acreedores, preservando la igualdad de estos ante la insolvencia del deudor. Cuarto, la caducidad del plazo, artículo 136, para que los acreedores puedan verificar sus créditos. Con ello, los acreedores de un crédito no vencido se equiparan con los titulares de créditos actualmente exigibles, pudiendo comparecer en igualdad de condiciones al procedimiento concursal. Quinto, prohibición de la compensación una vez dictada la resolución de liquidación, artículo 140. Sexto, la acción revocatoria concursal, artículos 287 y 288, que producen el reintegro de activos al patrimonio del deudor, lo que favorece a la masa de acreedores. Críticas a la visión tradicional. Punto 38. Revisión de la par condictio creditor. Goldenberg hace una serie de críticas al postulado tradicional. Para la doctrina tradicional, la par condictio creditorum es un principio uniformador y un fin del derecho concursal, que promueve una solución justa en el reparto del activo del deudor, por medio de una igualdad de trato entre todos los acreedores. Pero, como se sabe, la concurrencia de los acreedores no es necesariamente paritaria, como nos da cuenta la existencia de las preferencias, privilegios e hipotecas, artículo 2470 del Código Civil, y la subordinación voluntaria de créditos quirografarios, artículo 2489 del Código Civil. Por tanto, si el legislador admite varias excepciones a la distribución a prorrata, no es en razón de que la par condictio sea un principio del concurso, sino solo una regla general. Ello, por cuanto no es cierto que la par condictio sea un principio, esto es, ser la idea matriz o núcleo a partir del cual se construye el derecho concursal. Punto 39. La regla general de distribución a prorrata. La regla de distribución proporcional constituye la regla general, según lo indica el artículo 2469 del Código Civil. Es por dicha regla y no por la par condictio que pueden resolverse los supuestos en que no hay claridad normativa o no existe regla expresa que resuelva el conflicto entre una pluralidad de acreedores. Si la par condictio, entendida como principio y fin del concurso, solo reflejará en la proporcionalidad, los créditos preferentes no tendrían cabida en los procedimientos concursales. Ello llevado a que varios autores, al tiempo de destacar el rol de la par condictio, tengan que decir que ésta ha quedado en una posición insignificante por la existencia de las causas de preferencia. Incluso algunos han sostenido que se debería considerar la graduación de créditos como la verdadera regla general, sobre la base que los resultados empíricos nos dicen que los créditos balistas, donde tiene aplicación la par condictio, son escasamente satisfechos en una liquidación o quiebra del deudor,
Luego, cualquiera que haya tenido una mínima noticia del funcionamiento del concurso sabe que el reparto que se produce es siempre desigual. En consecuencia, aquel ideal según el cual todos los acreedores sin distinción deben ser tratados de manera idéntica no puede ser racionalmente sustentado ante la evidencia que el ordenamiento jurídico establece modelos de organización y clasificación de los créditos. Por todo lo anterior, la par conditio creditorum es una frase carente de un contenido propio, negando la existencia de un principio de igualdad. Solo queda que la regla de la distribución a prorata es una regla general o norma de clausura ante la excepcionalidad de las preferencias y de la subordinación de créditos. Punto 40. El aparente carácter de orden público de la par conditio. Para la doctrina tradicional, la idea de que los particulares puedan alterar la legislación concursal entra en conflicto con la visión publicista del derecho concursal, que lo entiende como un conjunto de normas imperativas e indisponibles. Goldenberg critica lo anterior, por cuanto el propio legislador ha permitido los pactos de subordinación de créditos valistas, artículo 2489. Luego, el carácter dispositivo y no imperativo de las reglas de prelación de crédito implica que los particulares pueden crear formas de coordinación de las preferencias, siempre que no implique la pérdida del valor relativo de los créditos de terceros que no han consentido en el pacto. En este sentido, el autor señala que podrían celebrarse pactos de posposición y de igualdad de rango de hipotecas, alterando la regla de temporalidad. La par conditio como igualdad entre acreedores iguales. Punto 41. Igualdad jerarquizada. La doctrina contemporánea propone que la par conditio dice relación no con una igualdad irrestricta entre acreedores, sino en una igualdad jerarquizada. Conforme a esta postura, los acreedores deben ser tratados de igual o dispar manera en razón a las similitudes o diferencias que presentan. La par conditio no significaría la igualdad absoluta de todos los acreedores, sino la igualdad de los acreedores iguales. La igualdad, por tanto, se presenta como un principio de justicia. Así Aristóteles, en su Política, dice que la igualdad, para ser justa, ha de consistir en igualdad para los iguales, mientras que a su vez la desigualdad es justa para los desiguales. La igualdad o desigualdad no se presenta como consecuencia de la apertura de un procedimiento concursal, sino que es previa a estos. Punto 42. Manifestación de la igualdad jerarquizada. Una consagración de la igualdad entre iguales se vislumbra en la propuesta de organización, en la propuesta de acuerdo de reorganización, la cual será igualitaria para todos los acreedores de una misma clase o categoría, salvo que medie acuerdo en contrario. Artículo 61. Punto 43. La par conditio se configura desde dos aspectos. Rus Lártiga señala que la regla de la par conditio creditorum se manifiesta como una exigencia para el deudor, que debe dar un tratamiento igualitario a sus acreedores, prohibiendo y sancionando el otorgamiento de ventajas a algunos en perjuicio de otros. Luego, la par conditio también se expresa entre los propios acreedores, donde la igualdad tiene una utilidad funcional que se manifiesta en: primero, que el liquidador asume el monopolio de la representación de los intereses colectivos de los acreedores. Segundo, que todos los acreedores estén obligados a verificar sus créditos, a actuar dentro de los plazos procesales y a efectuar sus peticiones dentro del concurso. Y tercero, que la acción revocatoria concursal beneficie a todos los acreedores. Sección segunda. Principio de conservación de la empresa. Punto 44. Generalidades. Al derecho concursal moderno le interesa fundamentalmente cautelar la marcha de las empresas viables, cuya actividad ha de desenvolverse en el ámbito económico, sin sobresaltos que conculquen el orden público. La empresa, como eje central del desarrollo económico, constituye en sí un valor que es altamente interesante de conservar y tutelar. De ahí que la insolvencia o la cesación de pagos que puede afectar a una empresa es un fenómeno con graves consecuencias en la vida económica. Este principio debe constituir el fundamento principal de los procedimientos concursales, por lo que ha de preservarse y protegerse a la empresa. Punto 45. Consagración legal. La Ley 20.720 contiene varios preceptos a propósito del procedimiento concursal de reorganización que son manifestación clara de este principio. Primero, la protección financiera concursal. Artículo 2, número 31. Artículo 57, número 1, 2 y 3. Y artículo 58. Esto es aquel periodo que esta ley otorga al deudor que se somete al procedimiento concursal de reorganización, durante el cual no podrá solicitarse
ni declararse su liquidación, ni podrá iniciarse en su contra juicios ejecutivos, ejecuciones de cualquier clase o restituciones en los juicios de arrendamiento. Segundo, el procedimiento concursal de reorganización judicial de empresas deudoras, artículos 54 y 101. Tercero, el acuerdo de reorganización extrajudicial o simplificado, artículos 102 y 114. Cuarto, la venta de activo comunidad económica, artículo 217 y siguiente. Y quinto, la continuación de la actividad económica de la empresa provisional y definitiva, artículo 230 y siguientes. Sección tercera. El principio de la racionalidad económica, punto 46, origen. Tiene su origen en el derecho francés, en el cual una vez comprobado el estado de cesación de pago debía declarar el arreglo judicial. Se consideraba que el deudor estaba en condiciones de proponer un acuerdo serio o, en caso contrario, dar lugar a la liquidación. La idea de seriedad del acuerdo se ajusta a un criterio de orden económico, en el sentido que está en condiciones de proponer un acuerdo serio a la empresa que es capaz de recuperarse. Así se entendía que la falta de recursos financieros exteriores que se estiman necesarios para que el deudor pudiese continuar la explotación de su empresa significaba la ausencia de seriedad del acuerdo o concordato, debiendo el tribunal decretar la liquidación de bienes. Lo anterior importa que, si bien son de derecho los procedimientos concursales, en ellos deben tomarse en cuenta las realidades económicas, que son esencialmente variables. Punto 47. Manifestaciones. El alcance que tiene la racionalidad y oportunidad económica que está cada vez más presente en nuestro derecho y se manifiesta en la viabilidad de la empresa, así como en la prosecución de sus actividades para no desalentar la actividad económica. Primero, informe del veedor sobre la propuesta de acuerdo de reorganización, artículos 57, número 8 y 107, en el cual se debe constatar que la empresa en reorganización está en condiciones, es decir, es viable, de dar cumplimiento al acuerdo de reorganización de manera que pueda seguir funcionando y, a través de ello, pagar a los acreedores. Segundo, realización simplificada o sumaria, artículo 203. Su aplicación depende en algunos casos de criterios netamente económicos, como si el deudor es microempresario o si el deudor informa en la Junta Constitutiva que el producto probable de la realización no excederá los 5.000 UFs. Tercero, venta comunidad económica, artículo 217 y siguiente. También es aplicación de criterios económicos, pero aquí aparece como un mecanismo para la conservación de la empresa y para la preservación de la relación laboral. Cuarto, la continuación de actividades económicas del deudor, artículo 230 y siguientes. La facultad del liquidador para decidir la continuación provisoria es con miras a: primero, aumentar el porcentaje de recuperación por parte de los acreedores; segundo, facilitar la ejecución de prestaciones que se encontraran pendientes; y tercero, propender a la realización de los activos comunidad económica. Sección cuarta. El principio de la universalidad objetiva y subjetiva. Punto 48. Generalidades. Se manifiesta en dos sentidos. La universalidad objetiva dice relación con que el procedimiento concursal afecta a la totalidad de los bienes del deudor. Y universalidad subjetiva quiere significar que el concurso convoca a la totalidad de los acreedores del deudor y por consiguiente a la totalidad de los créditos del mismo. Sección quinta. Principio de la tutela de la relación laboral. Punto 49. El elemento humano de la empresa. El derecho concursal debe ser protector de la comunidad en su ámbito laboral. Esta tutela de la relación laboral comprende: primero, el pago privilegiado a los trabajadores, artículo 2472, números 5, 6 y 8 del Código Civil. También el artículo 244 de la Ley Concursal, que contempla el pago administrativo de los créditos laborales con cargo a los primeros fondos de que se pueda disponer aún antes de su verificación. Segundo, la continuación de las actividades económicas del deudor. Tercero, la permanencia de los vínculos laborales en caso de venta de la empresa como una unidad económica. Cuarto, el pago preferente de los créditos de las instituciones previsionales. Quinto, el finiquito otorgado en conformidad al artículo 163 bis del Código del Trabajo. Se entenderá como verificación suficiente de los créditos del trabajador en contra del empleador para el pago de las correspondientes remuneraciones, asignaciones, compensatorias e indemnizaciones adeudadas que consten en dicho instrumento. Punto 50. Nueva causal de determinación del contrato de trabajo. El artículo 163 bis del Código del Trabajo establece que
El contrato de trabajo terminará en caso que el empleador fuere sometido a un procedimiento concursal de liquidación. Para todos los efectos legales, la fecha de término del contrato de trabajo será la fecha de dictación de la resolución de liquidación. Con ello se otorgó a los trabajadores certeza acerca de la fecha de término de su relación laboral y de las prestaciones que les corresponden, garantizando y facilitando el ejercicio de sus derechos.